Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios y con este estudio terminamos sobre los dones espirituales. Vamos a 1 Corintios capítulo 12 del 1 al 10. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como si os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ya miramos que el hablar en lenguas es una señal para los incrédulos. El Señor me puso algo más para agregar algo en relación a las lenguas, que es en Isaías 28. Entonces vamos para completar un poquito más acerca de las lenguas, que es un llamado para que estén alerta, ¿verdad? Para que estén alerta. Vamos a ver cuál es el contexto. El don de lenguas es un don del Señor. Entonces, pero como dice Pablo, este don es dado a los incrédulos. O sea, se resisten a creer. Entonces, ¿qué hace cuando no crees el evangelio? El demonio te engaña. El demonio te engaña. Entonces, están las lenguas que son para alabar y bendecir a Dios. Y están las lenguas que en realidad no sabes lo que dices. Pudieras estar blasfemando a Dios y ni siquiera lo sabes. Entonces, pero Dios así lo dispuso. Dios así lo dispuso. Él sabe que los demonios van, por su maldad, van a engañar a estas personas por no creer el evangelio. Entonces, vamos al contexto. La interpretación de las lenguas es simple. Vamos primeramente a regresar un poquito sobre las lenguas. Yo voy a regresar a Isaías 28. Isaías 28 en el contexto. Vamos a ver el contexto de 28:11. ¿Cuál es 28:11? Porque en lengua, déjenme ver, en realidad puse 1 Corintios 14. Ok, aquí lo tengo, disculpen. Vamos a 1 Corintios 14 y luego regreso a Isaías, que hay 2 capítulos. Con esos 2 voy a terminar, para entender un poquito más a hablar sobre las lenguas. En el capítulo 14 de 1 Corintios dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero que sobre todo profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que se las interprete para que la iglesia reciba edificación.
Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dieran palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Aquí habla de extranjeros, que es lo que habla en Isaías 28. Así también ustedes, pues, que anhelan dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Aquí hay una orden del Pablo, del apóstol, para que los que hablan en lenguas es necesario pedir al Señor el poder interpretarla. Casi siempre en la congregación en donde te congregas, si tú le pides al Señor, pudiera ser otra persona la que estuviera interpretando, porque acuérdense que el cuerpo es uno, ¿verdad? A ti te puede dar el hablar con lenguas, pero es necesario, se necesita el poder interpretar. Entonces, ya cuando es así, entonces, o que tú lo puedas entender también. Entonces, es necesario pedir esto en oración, así como lo dice el Señor en Lucas 11. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con mi entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, ahí hay solamente ciertas personas están siendo edificadas y no todos. Porque a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Obviamente aquí donde dice Pablo, hablo más que todos ustedes, él está también hablando de la lengua en relación al evangelio. Él predicaba el evangelio, él hablaba esa lengua, ¿verdad? A Pablo muy probablemente hablaba varios idiomas, ahí está otra lengua, y aparte lo que el Señor le pudiera, porque él era el apóstol de los gentiles. Entonces, más aparte, el darle gloria a Dios en otras lenguas, pero él dice que con la lengua angelical, él dice que solamente en privado o solamente para sí mismo. ¿Por qué? Aquí lo dice. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, Isaías 28, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Esto está en Isaías. ¿Qué pasa? Que en el tiempo de Isaías el Señor les habla para que regresen al camino, ellos no quieren, entonces Isaías les dice que van a venir, ¿verdad? Y van a ser destruidos, van a ser conquistados, viene el reino de Asiria, los conquista, entonces era obviamente una lengua que ellos no entendían. Ahorita vamos a ir al contexto de todo eso. Entonces, ese es un ejemplo para la iglesia, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta este versículo, el 21, 14-21 de Primera de Corintios. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios
hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, por no creer al Evangelio, tú ya hablas en lenguas, a los que hablan en lenguas angelicales, pero no estás descansando todavía en el Señor por no creer al Evangelio. Entonces te regocijas por el hecho de que estás hablando en lenguas, eso obviamente es de dar gusto. Pero como te dijera, pero aún no has llegado a tener paz. ¿Por qué? Porque te estás resistiendo a creer el Evangelio. Tal vez piensas, porque te han enseñado mal, que, que el que no habla en lenguas no ha recibido el Espíritu Santo. Y esto no es así. Porque también Pablo dice, hablan todos en lenguas, son todos profetas, son todos maestros. Entonces, hay que mirar siempre el contexto. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Y eso pasa cuando, yo recuerdo una vez que llevé a una persona en una iglesia pentecostal donde yo me estaba, era una pentecostal unitaria, que pues la mayoría de la gente ahí hablando en lenguas y la persona que me acompañaba se quedaba mirando, de hecho hasta le dio miedo. Y de hecho no se quedó, se salió, no se quiso quedar. Entonces, sí, aquí lo dice Pablo. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas. Si entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnan cada uno de vosotros, tenga salmo, tenga doctrina, tenga lengua, tenga revelación, tenga interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahí está el mandato. Entonces se fijan, el hecho de cuando va a veces una congregación y todos empiezan a veces hablar en lenguas, o la mayoría empiezan a hablar en lenguas, o sea, eso no está bien, eso no está bien. Aquí lo dice Pablo. Ahora aquí también hay un mandato en relación a los profetas, eso ya lo hice yo en el don de profecía. Vamos a avanzar, dice al 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidan el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. No impidan. ¿Pero qué dice? Aclarando si hay intérprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Debemos de mirar siempre el contexto. Ahora sí, vamos a lo que dice que lo que está escrito en la ley, en el 21, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Esto está en Isaías 21, 11. Perdón, Isaías 28, 11. Nada más que la traducción aquí no tiene buena traducción. La traducción correcta es la de 1 de Corintios 14, 21. Entonces, ahora vamos a ver al contexto de Isaías 28, 11.
Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Acuérdense que esta es la sombra, ¿verdad? Dentro de lo carnal, lo físico, para después para nosotros, que es lo espiritual. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, no a todos, al remanente, a la iglesia, al que creyó. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, andaban ebrios, y con sidra se entontecieron, simbólico. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Esto que ya pasó en el tiempo de Israel, o sea, de la tribu del norte, que estaba dividida. Acuérdense que en el tiempo de Salomón, más bien cuando una vez que murió Salomón, el reino se dividió. De las 12 tribus, dos quedaron al sur, que era Judá y ¿cuál era la otra? No recuerdo la otra. Y las otras en el norte, a la que se le llamaba Israel. El reino de Judá y el reino de Israel. Entonces, perdón, el de Judá era el del sur. Entonces, estando divididos, después de que murió Salomón, el reino se divide y ya estuvieron separados siempre. De hecho, el reino del norte es lo que venía después a venir a ser a Samaria, los samaritanos. Entonces, si se fijan aquí, esto que es simbólico, esto está pasando. ¿Quiénes son los que están errados? Los sacerdotes, el profeta, o sea, los pastores que están enseñando mal. ¿Qué están enseñando mal? O sea, se están enorgulleciendo porque ellos hablan en lenguas, andan torpes enseñando falsa doctrina. Pero este es el castigo, precisamente. O sea, esto viene de Dios precisamente por no creer el Evangelio. ¿Verdad? Se predica la palabra de Dios, se habla de Cristo. Entonces, tal vez el error más grande es que están despreciando el regalo de Cristo Jesús, que nos es dado gratis. Es dado gratis. O sea, no nos es dado porque nosotros hacemos algo. Se nos da gratis. Entonces, ¿qué pasa en esas congregaciones que se desprecia? Por ejemplo, a mí el Señor me dio otro don, no me dio el don de hablar lenguas, esas lenguas angelicales, más bien me dio el entender la palabra de Dios. Y a mí me despreciaban en ese lugar porque yo no hablaba en lenguas. Entonces, y eso es común, de hecho, no era el único. De hecho, había varias personas que a veces hasta nos mirábamos y así como, pues bueno, ¿verdad? En ese tiempo yo todavía sin entender, yo sabía que el Espíritu de Dios ya estaba en mí, ya estaba obrando, mi Señor ya me estaba, más bien el Señor me estaba enseñando
¿verdad? Pero llegó un punto en donde yo llegué a compartir con el pastor, en donde ya eventualmente no me corrieron de ahí, simplemente me salí porque no podía estar yo, se puede decir, debatiendo con todo, no solamente con el pastor, sino con toda la iglesia, ¿verdad? Aunque ahí en la iglesia había personas, ¿cómo les dijera? Ahí hay iglesia, hermano. Sabían de alguna forma que el pastor estaba mal, cuando usando el púlpito a veces nos daba duro a nosotros, porque nos juzgaba a veces. Entonces, fíjense lo que dice así, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿Se fijan? ¿A quién se enseñará ciencia que tiene que ver con el conocimiento de Dios? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los niños? ¿O a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque aquí dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Aquí en este tiempo, obviamente todavía no venía el Mesías, el reposo, había un día de reposo, que era el sábado, entonces ellos deberían de guardarlo para honrar a Dios. ¿Y qué hacían? Se emborrachaban y estaba todo, aquí habla de la mesa, imagínate, o sea, toda vomitada ahí, que es un símbolo para los pastores de este día, que no, o sea, como ellos andan ebrios con su orgullo, están enseñando mal. Entonces aquí dice, ¿a quién se les va a enseñar ciencia? O sea, ¿a quién se les va a enseñar el conocimiento de Dios? ¿O quién les va a hacer entender doctrina? La palabra pues de Jehová les será mandato tras mandato, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Quebrantados por Satanás, enlazados en la falsa doctrina y presos con su falsa doctrina, presos de Satanás. Los tienen presos. Por tanto, varones burladores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén. Aquí el llamado es contra los pastores. Oíd, contra los que enseñan, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, sabemos que es Cristo, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana el mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído.
La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra. Cristo, el Hijo de Dios, que vino a rescatarnos, a sacarnos de la esclavitud de Satanás, darnos libertad y darnos vida, vida eterna. Y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no se burlen, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estén atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día. Todo esto es simbólico. Romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, o sea, la siembra, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Y aquí está lo que yo otra vez les decía. Hay personas que le tienes que hablar de una forma, hay otras personas que le tienes que hablar un poquito más duro, hay una persona que no le puedes hablar tan duro, aquí lo dice el Señor, porque su Dios le instruye. Entonces la palabra está ahí. ¿Quién es el que nos habla? Así, Dios, a través del Espíritu Santo, dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo para sacarlo de la... y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. ¿Qué pasa si estás trillando y trillando y trillando el grano? Pues despedazas todo. Ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Ahora, ¿quién es el que engaña? Es Satanás. Es Satanás. Entonces Dios tiene un plan en donde esto que parece que está mal, Dios lo usa para bien. O sea, viene y se le comparte el evangelio a una persona. Entonces la persona cree en el evangelio. Pero de repente viene Satanás y pone a prueba. Acuérdense que Dios va a probar nuestra fidelidad. Entonces Dios pone personas que ya de antemano estaban designadas para engañar a las personas. Entonces vienen y te dicen, no, si tú no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Ese es el ejemplo que doy porque estamos hablando acerca de las lenguas, que es bien común en las iglesias pentecostales. Entonces entonces tú te la crees y tú dices, ok. Entonces, o nunca has creído el evangelio. Entonces por eso te atrae esa doctrina. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ya es orgullo. Entonces, estás rechazando la gracia de Dios, de que ya eres salvo en la obra de Cristo Redentor. Entonces, ¿quién te saquea? Satanás y sus demonios. Entonces, ¿quiénes son representados? Aquí lo dice Isaías 33. Aquí está hablando ya para la iglesia en relación a los demonios. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Ahí está el arrebatamiento. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. El mismo Satanás va a ver, o sea, su reino está dividido.
Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, tu brazo de ellos en la mañana, tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. ¿Se fijan? ¿Cuándo viene la salvación? En tiempo de tribulación. Así es, ¿se acuerdan que yo les he dicho siempre? Nosotros, todos en general, somos orgullosos. Queremos la idolatría, queremos el poder, queremos dinero, queremos lujos, queremos pasiones, tenemos sueños que son castillos en el aire, porque se esfuman, porque no nos podemos llevar. Entonces, en la medida que estamos, cuando nuestra maldad es grande, somos atribulados. Y Satanás nos da precisamente donde más nos duele. Entonces traemos esta tribulación, andamos queriendo seguir al Señor, pero todos nos desviamos. A todos, o sea, todos a una nos hacemos inútiles. Todos sin excepción. Entonces viene el Señor y nos rescata. No es que nosotros buscamos al Señor. O sea, primero el Señor permite que nosotros seamos atribulados para que nuestro orgullo, por ejemplo, de repente uno puede decir, yo tengo dinero, yo hago lo que yo quiera porque yo tengo dinero, ¿verdad? Porque a lo mejor es bueno para producir, una persona puede producir dinero, decir, yo soy bueno, ¿verdad? Entonces el orgullo va creciendo, ¿verdad? Hace todo tipo de cosas, ¿verdad? Por el dinero pues atrae muchas cosas. Por ejemplo, una persona casada que tiene dinero, como tiene dinero, va a haber mujeres interesadas en ese dinero y pues tiene oportunidad de engañar a su esposa. Con el dinero puede hacer esto, con el dinero puede llevar a sus hijos, a su familia a un lugar privado para que lo atiendan bien, y se le va subiendo el orgullo. Va a la iglesia de vez en cuando, se alimenta de la palabra de Dios. Pero como no podemos tener dos dioses, o seguimos a Dios o seguimos al dinero, ¿verdad? El orgullo de nosotros va creciendo, y llega un tiempo donde esa persona lo pierde todo. Entonces, como ya no tiene dinero, ya no es nadie, porque su personalidad estaba basada en ese dinero, o en la habilidad para hacer dinero, porque a veces es la habilidad. Entonces, ¿qué pasa si Dios le quita eso? Entonces se acaba el orgullo. Entonces ahí viene el Señor y nos habla. Porque ahí es cuando somos pobres en espíritu. Porque el orgullo, pues ya fuimos humillados. O sea, andamos presumiendo algo, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas, yo quiero escribir un libro. Yo le quiero enseñar a la gente. Por ejemplo, yo quería escribir un libro. El título iba a ser Todo eso malentendido. Yo quería ayudar a los matrimonios para que ya no se divorciaran, para que ya no ofendieran a los hijos. Entonces, eso era orgullo, porque es Dios es el que hace todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando el Señor te quita lo que tú más quieres? Pues somos quebrantados. Ahí donde más presumimos, entonces llegamos a entender de que en realidad éramos unos necios. Entonces, eso que es malo para nosotros porque fuimos humillados, viene el Señor, nos rescata, y resulta que ahora nos enseña la verdadera forma de tener esos tesoros. Cristo es el tesoro más grande para nosotros. No puede haber, no hay tesoro más grande en esta tierra que Cristo. No lo hay, no lo hay. Dice, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas a levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión, a Jerusalén, a la iglesia, de juicio y de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo Jesús.
Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia. ¿Cuál es el comienzo de la sabiduría? El temor de Dios. ¿Cuál es la ciencia? Conocer a Dios. Y abundancia de salvación, Cristo Jesús. El temor de Jehová será su tesoro. Ahí está. El temor de Jehová será su tesoro. Cuando nosotros, eso está en el libro de los Proverbios, el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Le da toda la gloria a Dios, a Jehová. Entonces, he aquí sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Fíjense, es el proceso. He aquí, las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres, se enlutó, enfermó la tierra. El Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto, Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebiste hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego, con el amor de Dios. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho y vosotros los que estáis cercas. Conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará? Aquí está, con el fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Con Dios. El que camina en justicia, sabiendo que nosotros fuimos justificados en la sangre del Cordero, que Él nos ha, o sea, eso es nuestra justicia, Cristo es nuestra justicia. Eso es hablar lo recto, y habla lo recto. El que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. De otra forma se los voy a explicar. El que camina en justicia, el que lleva el Evangelio todos los días. Gracias, Padre mío, por su Hijo amado, Cristo Jesús. Él, Padre, Él llevó mis iniquidades, Señor. Ayúdame, Padre, a honrarlo. Entonces, ¿qué dice? El que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Qué es eso? Todo lo que está fuera del Evangelio. No, si tú haces esto, no, pues ya Dios te va a amar. No, si tú haces esto, tú vas a ser salvo. No, si tú haces esto, no. Todo eso es maldad. Pero si tú te reconoces pecador, reconoces a Cristo Jesús, que Él llevó tu pena, la que tú mereces, el Espíritu Santo te va a ayudar a darle la gloria a Cristo Jesús. Entonces, cuando escuchas falsa doctrina, pues no la vas a aceptar. O sea, no vas a ser engañado. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Sabemos que el Rey es Cristo. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba
¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Es lo mismo, es lo mismo. Ahora, ¿quiénes son estos? Son los demonios. ¿Quiénes son las personas que se resisten a creer? Esas personas no van a estar con el Señor en el milenio. No van a estar con el Señor. Entonces, van a estar separadas. De hecho, eso es lo que se le llama el Hades, el infierno. ¿Cuál es el infierno? Es separación de Dios. Vas a poder ver de lejos, pero no vas a poder estar ahí. Esa es la verdadera muerte. Pero Dios es bueno. No siempre va a ser así, ¿verdad? Eso otro día lo explicamos. Mirar a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni será arrancada de sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirán entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Viene Cristo Jesús y se cumple esto. Se cumple esto. Entonces, aunque también es simbólico para la segunda venida de Cristo Jesús, que en un abrir y cerrar de ojos va a despojar a Satanás de todo, porque ya es de Cristo. Toda potestad le fue dada en el cielo y aquí abajo. Todo ya le pertenece a Cristo, simplemente está dejando. Cuando llegue la maldad de los demonios al colmo, viene Cristo, hace justicia. Entonces a las personas, todas estas personas que no quisieron al rey, van a estar separadas, ¿verdad? Las personas que recibieron a Cristo Jesús en esta vida, van a poder estar con Cristo Jesús en el milenio. Ya después del milenio, Satanás va a ser suelto nuevamente y eventualmente todo ya, Cristo se apodera de todo. Entonces, y eventualmente Cristo mismo se somete a el Padre, al que nadie ha visto. ¿Ok? Entonces, si tú hablas en lenguas, pídele al Señor la interpretación. Pídele, ¿verdad? Padre mío, enséñeme, ayúdeme a no ser orgulloso, orgullosa. Ayúdeme, Señor, a seguir conociendo su palabra. Reconócete quién eres un pecador, una pecadora, y dale la gloria a Cristo Jesús. En Él somos limpios todos. Entonces, ya Dios te está dando un regalo para que entiendas, pero acuérdate, te está diciendo, aún no has creído en mí, o sea, estás luchando. Entonces, dile al Señor, Padre mío, deme la interpretación para poder yo adorarlo, bendecirlo con mi entendimiento. Haz eso. El Señor es bueno, el Señor no te va a decir una cosa y te va a decir que no. Eso es saber pedir. ¿Ok? Entonces,
regresando otra vez en relación a la interpretación de las lenguas, pídele al Señor, ve y lee nuevamente, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que entiendas cómo te ama el Señor, ¿verdad? Y para que entiendas que es por gracia y no por tus obras, ¿verdad? Y no desprecies a nadie, porque se tiende a despreciar a las personas que no, en el caso de las iglesias pentecostales. En la iglesia católica también hay mucha gente que habla en lenguas, ¿verdad? Tengan en cuenta esto, tengan en cuenta esto, crean en el Evangelio, crean al Evangelio. Nosotros somos salvos por fe, sin las obras de la ley, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.